Hola a todos, hola a todas. Vamos a hablar en esta ocasión del proceso de selección de nuestra muestra de investigación. Y a mí me gusta mucho iniciar este tema con una metáfora de la sopa de fideo. Y les voy a contar por qué es un ejemplo que nos puede servir, aunque parezca muy simple. Una muestra tiene que ser una pequeña parte de la población que sea representativa de toda la población, ahorita la definiremos, y que nos permita después llevar los resultados que obtengamos con esa muestra y hacer una inferencia con el resto de nuestra población. Entonces, yo les pongo este ejemplo. Si ustedes tienen una olla, tenemos una olla grande de sopa de fideos, pues más o menos veremos que el contenido es homogéneo, ¿sí? Es una población de fideos. Y si lo que yo quiero investigar es el nivel de sal que tiene, a ver si ya está muy buena para comérnosla, entonces tomo una cuchara y con una pequeñita porción, la que me cabe en la cuchara, le doy un sorbo y puedo constatar el nivel de sal que tiene ya mi sopa, a ver si ya está lista para comerse, ¿sí? Es decir, es una pruebita de sopa que nos va a permitir ver si todo el contenido de la olla tiene la cantidad de sal. No necesitamos comernos toda la olla para ver si la sal es suficiente. Basta que usemos una muestra. Entonces, justo a eso se refiere, a una pequeña porción que podemos estudiarla para después llevar ese resultado al resto de la población. Si nosotros tenemos una población más o menos homogénea, pues con una muestra muy pequeñita puede bastar, como en el caso de la sopa, para definir las características de toda la población. Si tenemos una muestra muy diferente, ¿sí? Con muchas diferentes características, pues entonces esto no va a ser suficiente. Pero por eso vamos a ver que hay diferentes tipos de muestra, ¿sí? Pues básicamente el muestreo es eso, que a partir de nuestra población, ¿sí? Construyamos una muestra para después poder llevar los resultados obtenidos en esa muestra al resto de la población. Es decir, para hacer una inferencia. Las muestras sirven, pues, para hacer inferencias, ¿sí? Para inferir los resultados de nuestro estudio a toda la población. Por ejemplo, fíjense ustedes, aquí yo tengo una población de monitos de nieve, ¿sí? Es una población de 25 monitos, pero están todos iguales o muy parecidos. Entonces, basta con que yo estudie a 5 monitos, por poner un ejemplo, ¿sí? A una pequeña porción de esa población, en este caso yo seleccioné 5 monitos, y al estudiar esos monitos puedo llevar esas características al resto de la población, ¿sí? Con esos 5 monitos me voy a poder dar cuenta de que todos tienen sus bracitos abiertos, de que todos tienen una nariz de zanahoria y de que todos usan una bufanda porque hace mucho frío. Entonces, en este caso, yo tengo una población, vamos a definir la población con una N mayúscula, es el número de mi población, es N mayúscula igual a 25 y mi N minúscula, o sea, mi muestra, es igual a 5. Es decir, tengo una muestra que equivale al 25% de mi población, ¿sí? Es una muestra del 25%. Ahora bien, bueno, a todo el universo que nosotros queremos estudiar, la población del bachillerato Nicolás Bravo, los comerciantes de un mercado municipal, en fin, esos van a ser mi universo, ¿sí? O mi población. Es el conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales hicimos nuestra pregunta de investigación. O también podemos decir que es el conjunto de entidades a las cuales
vamos a aplicar las conclusiones a las que lleguemos en nuestra investigación. Y la muestra, por su parte, es un subconjunto de esa población, ¿sí? Acuérdense de los monitos de nieve, nada más el 25%, ¿sí? ¿Por qué extraemos una muestra? Bueno, pues para que no haya tanta cantidad de unidades de análisis, ¿no? Imagínense, aplicarlo a todos, pues no es posible, ¿no? Imagínense si estoy estudiando embarazo adolescente, no puedo yo aplicarle instrumentos a todas las chicas adolescentes embarazadas. Entonces hay que restringir, porque además, pues tiene que ver con los recursos disponibles de tiempo, de dinero, de esfuerzo, ¿sí? Y también lo hacemos, con la intención de que ese conjunto de unidades de análisis sea representativo, volvemos al ejemplo de los monitos de nieve, sea representativo de toda la población según las propiedades, pues bajo la perspectiva que estemos haciendo nuestro estudio, ¿no? Según los objetivos que persigamos. ¿Bien? Bueno, pues déjenme decirles que no es igual cómo se hacen las muestras en la investigación cuantitativa que en la investigación cualitativa. Por lo tanto, vamos a ver rápidamente bajo los dos enfoques metodológicos cómo podemos hacer los cálculos de nuestra muestra. Entonces, vamos primero con la investigación cuantitativa, ¿sí? Para calcular el tamaño de nuestra muestra, porque pues, ¿cómo saber de qué tamaño o cuántos vamos a aplicar de nuestros instrumentos? Entonces, para calcular ese tamaño, pues tenemos que ver cuál es el número de entidades individuales pertenecientes a nuestra población, ¿sí? Para a partir de ahí sacar la muestra. Y el tamaño va a depender, pues, de los parámetros que van a regir la distribución de la probabilidad de nuestra variable. Es decir, la confianza o la precisión que deseamos en esa investigación. Evidentemente, la mayor precisión pues la obtendríamos si investigáramos a toda la población, pero a lo mejor un 20% es representativo. En el caso de los muñequitos de nieve, a lo mejor hasta con 2 hubiera sido representativo. Déjenme decirles que tirar muestras, así se llama tirar muestras, no es una actividad sencilla. Yo lo estoy explicando de una manera muy simple, pero tirar una muestra es una actividad muy compleja. Hay quienes incluso hacen doctorados como muestristas. Un muestrista en una investigación así muy grande puede cobrar muchísimo dinero, ¿no? Nada más por tirar la muestra. Porque imagínense la responsabilidad de decir que ese pedazo de la población representa a toda la población. Y lo vimos recientemente, por ejemplo, cuando hubo la elección presidencial, ¿sí? Se hacían muestras para hacer encuestas telefónicas o no telefónicas. Y eran encuestas en las que, imagínense ustedes, de 1,000 personas o de 1,500 personas, y con eso, imagínense el grado de predicción que tuvieron tan cercano a lo que después la realidad nos demostró. Entonces, tirar esa muestra, pues es muy, muy complicado, ¿sí? Ahorita vamos a regresar al ejemplo de estas muestras de las encuestas en las elecciones, porque es un tipo de muestras, pero vamos a ver primero otro. Y hay más. Yo para el enfoque cuantitativo solamente les voy a explicar dos tipos de muestra. El primero, que es el que creo que yo les recomendaría en un estudio sencillo como el que están haciendo, es el muestreo aleatorio simple. ¿Qué quiere decir esto? Pues es totalmente probabilístico. Método de selección de la muestra es un tamaño n de un conjunto de unidades donde esa muestra tiene que ser necesariamente igual o más chiquita que la población en su conjunto. Y cada una de estos elementos pues va a tener las mismas probabilidades de ser seleccionado. Por ejemplo, si tienen una población de 30, pueden decir, voy a seleccionar aleatoriamente cada 3, 1, 2 y el tercero, 4, 5 y el sexto, 7, 8 y el noveno. Eso sería un ejemplo, ¿no? O que lo tiraran totalmente al azar. Así es un aleatorio simple probabilístico.
Y el otro aleatorio, que también es probabilístico, se llama estratificado. Voy a regresar aquí al ejemplo de estas muestras de las encuestas cuando vienen las elecciones. Porque cuando la población es muy diferente, ¿sí? Y tiene distintos grupos, por ejemplo, imagínense, pues la República Mexicana, ¿no? No es lo mismo la población del norte que la del centro, que la del sur. No es, eso por una parte. Por otra parte, podemos hablar de estratos socioeconómicos, ¿sí? Estos percentiles de ingresos, de nivel de vida. Por otro lado, podemos hablar, por ejemplo, de actividades, de actividades de la población, si se dedican a actividades primarias, secundarias, terciarias, ¿no? Podemos hacer muchos estratos en la población. Entonces, lo que se hace con estas muestras aleatorias estratificadas es que se divide a la población en estratos, por ejemplo, decíamos sexo, ubicación geográfica y estrato social, por ejemplo. Y dentro de cada una de estos estratos se van eligiendo, ahora sí, respectivamente y al azar, a unidades de análisis para conformar esa muestra. Entonces, en este tipo de muestras, pues vamos a tener una muestra que sí es aleatoria, pero que comprende, estamos garantizando que tenga un número representativo de hombres y de mujeres, que tenga un número representativo de gentes que viven en el norte, en el centro, en el sur, en la península, etcétera, y de gentes que pertenezcan a estratos más bajos, más medios, más altos, en fin, ¿sí? Estas subpoblaciones pues se llaman estratos. Entonces, para la investigación cuantitativa, estos son los dos tipos más comunes de muestra. Ahora bien, en la investigación cualitativa las cosas son bien distintas. Acuérdense que por eso es muy importante definir nuestro enfoque metodológico porque nos va a ir marcando la forma de hacer nuestra investigación en cada una de sus fases. Entonces, en la investigación cualitativa, pues su principal diferencia con la cuantitativa en cuanto a la muestra es que se trabaja con muestreos no probabilísticos, ¿sí? Aquí nosotros elegimos a los sujetos, ¿sí? Con los que queremos obtener la información. Este tipo de muestreo se efectúa seleccionando a esos elementos de la muestra de tal forma que no es el azar, insisto, nosotros los elegimos, ¿no? Pero no los elegimos nada más así, sino en función a ciertos criterios que ya determinamos y que es lo que ahora hay que hacer para hacer este muestreo y generalmente pues es informal, o sea, el investigador los elige en función de su propio estudio y de sus necesidades de investigación. Entonces, los individuos que pertenecen a la población, pues no tienen la misma probabilidad de ser elegidos todos, de ser seleccionados, ¿sí? Entonces, no son modelos de probabilidad. El tipo más común en la muestra de investigación cualitativa se llama intencional o de conveniencia, o sea, nosotros escogemos a esas unidades o a esos sujetos a entrevistar o a observar o con los que vayamos a trabajar siguiendo esos criterios de conveniencia del investigador, en este caso nosotros, y de acuerdo a nuestros objetivos. Por lo tanto es muy importante definir al sujeto. Por ejemplo, yo necesito para mi estudio que sean adolescentes, que estén cursando el bachillerato, que estén en riesgo de abandono escolar y, por decir, que provengan de familias disfuncionales. Ahí habría puesto yo 4 criterios para armar mi muestra. Y entonces busco a sujetos que cubran esas condiciones, esas 4 condiciones, y con ellos puedo armar mi muestra. Creo que esta es una explicación muy rápida, muy sencilla y creo que nos puede dar luz sobre las bases de lo que significa hacer una muestra en investigación social.